Hola chicos de sexto semestre, espero que todos se encuentren muy bien, que en sus casitas todo vaya mejor. Y vamos a iniciar la clase de hoy. Les subí un PDF a la plataforma de Classroom, se llama... Ay, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Sexto Clases 1. Y se compone de 18 hojas. Y estoy verificando que si tengamos lo mismo, porque yo lo tengo con otro nombre. Sí, es exactamente lo mismo. Y vamos a estar trabajando ese archivo. Entonces les pido que lo descarguen, que lo tengan ahí a la mano. Y si no, pues lo reven en YouTube, ¿va? Um, bueno, ya conocen la dinámica de trabajo. Vamos derechito. Lo primero, la clase se llama Análisis del Desarrollo Regional, ¿va? Vamos a ver hoy qué es análisis, qué es desarrollo, ¿no? Qué es región. Y lo vamos a ver de manera muy rápida. Vamos a ver si podemos llegar a un modelo, el primer modelo de análisis que se llama Solo Swan, que sirve para medir convergencia. Entonces voy a explicar qué es convergencia y vamos a ver de manera muy breve si hay indicadores de que estemos en un proceso de convergencia o no. Eso sería lo programado para la clase de hoy, ¿va? Entonces echémosle ganas. Espero que ya tengan todos el PDF. En la página 1, bueno, es la carátula. En la página 2 viene el temario de la materia, que no sé si ya lo habíamos visto a profundidad, pero lo vemos muy rápido. Se compone de 3 unidades. La unidad 1 es perspectivas teóricas, que es prácticamente toda la teoría que vamos a ver sobre análisis regional. La unidad 2 son técnicas de análisis regional. Ahí es donde quiero que entremos de lleno con lo que yo les había pedido que buscaran todos los procesos matemáticos que alguna vez les han enseñado en esta licenciatura y que a su vez tuvieran pues todo lo que se relaciona también con análisis, ¿no? Porque a lo mejor les enseñaron a sumar o multiplicar, pero bueno, la idea es que esté relacionado con el análisis regional. La unidad 3 es desarrollo de desigualdad neoliberal y vamos a ver básicamente más sobre convergencia sigma y beta, pero la unidad 2 es como si fuera parte de la... Perdón, la unidad 3 es como si fuera parte de la unidad 2 porque siguen siendo procesos matemáticos. Entonces, durante la unidad 2 y la unidad 3 vamos a meter más cosas de las que vienen aquí. Sí vamos a ver los coeficientes de localización y especialización, el modelo de base económica, un coeficiente de reestructuración y un análisis chip share, pero también vamos a ver algún otro que ya lo planearemos en clases más adelante, ¿va? Como habíamos quedado. Cuando lleguemos a la parte de matemáticas, ahí sí les voy a compartir la pantalla, porque voy a estar trabajando yo en un Excel, ¿va? Para enseñarles los procesos. Cuando esas clases lleguen, y de una vez les adelanto, les pido que estén lo más atentos posible, porque ven que se pierde visualización cuando uno comparte pantalla. Entonces ahí sí interrúmpanme si algo no quedó claro, ahí sí me dicen, profe, aquí no lo entendí, profe, repita. Y pongan mucha atención a las fórmulas del Excel. Yo les recomiendo que vean la clase literal, ¿no? O sea, que me vean a mí y luego me vuelvan a ver en YouTube, no, no es cierto, o sea, que vean la clase presencial y luego en YouTube toman el apunte de la fórmula, lo van replicando, que le pueden ir poniendo pausa, etcétera, ¿no? Para que se vea bien. Pero que lo que más me interesa es que comprendan de qué trata la operación matemática. Es decir, es muy sencillo. Si yo les digo, bueno, primero se suma, luego se resta, luego se divide y luego se multiplica. O sea, no tiene pierde. El chiste es que sepan hacerlo ordenadamente. Pero, ¿qué significan esos resultados que estamos obteniendo? ¿A qué se pueden aplicar? ¿En dónde se pueden usar? ¿Cuál sería un buen resultado? ¿Cuál sería un mal resultado? ¿Para qué conviene uno u otro? Y esa es la parte que yo quiero que tengan muy presente, que no se me pierdan. Porque de nada sirve que les enseñe cosas y las sepan hacer, pero al final no sepan qué significan, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de cuidar mucho este semestre. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Va, muy bien.
En la página 3 está unidad 1, perdón, perspectivas teóricas. Vamos a ver procesos de convergencia neoclásicos y procesos de divergencia. De una vez, y ahí hagan un apunte especial por ahí, que quede claro que convergencia y divergencia van de la mano. Ajá. Ahorita vamos a explicar qué son, pero convergencia y divergencia van de la mano. Si existe una, no puede existir la otra. Hagan de cuenta que es como Harry Potter y Voldemort, ¿no? O sea, uno de los dos tiene que morir para que el otro sobreviva. O sea, es así. Es decir, o hay convergencia o hay divergencia. Muy difícilmente nos va a salir un dato a la mitad, ¿no? O sea, que nos quede, por ejemplo, punto 5 y que digamos, híjole, o es convergencia o es divergencia, ¿no? Porque si nos sale, por ejemplo, punto 4, es divergencia. Si nos sale punto 6, es convergencia, ¿no? O sea, es un ejemplo. Si nos sale punto 5, diríamos, pues una u otra. Y diríamos, no, tendríamos que ir al análisis del pasado y ver en un año pasado qué había, convergencia o divergencia. Y si había divergencia y ahorita están empatados, entonces vamos hacia un proceso de convergencia. Pero si había convergencia y ahorita estamos empatados, vamos hacia un proceso de divergencia. Lo que quiero que quede muy, muy claro es que no pueden decir, hay tanto de convergencia y hay tanto de divergencia. No, no, o sea, son cosas que van juntas, pero una elimina la otra. Si hay convergencia, no hay divergencia. Si hay divergencia, no hay convergencia. ¿Eso queda bien? Pues eso tengan muy presente. Muy bien, vámonos a la página 4, no se adelanten, y les quiero preguntar, ¿qué entienden ustedes por análisis? Yo, Sí, este, es conocer, observar, y comprender un tema. Bueno, a ver, para otra mí, vez, otra vez. comprender, observar y conocer un tema o un problema que esté pasando. Ok, muy bien, me gusta esa definición. ¿Otra? ¿Quién dice yo? Yo le leo una que acabo de encontrar ahorita, profe. Sí, Jenny. Dice, el análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. Hubiera hecho examen por competencias, Jenny. Está bien. Desde su perspectiva, ¿qué es análisis? Desde lo que ustedes comprenden, lo que ustedes entienden. Podría ser el estudio de un campo. El estudio de un campo, ok. ¿Alguien más? Es la información, bueno, la interpretación de una información presentada. Ok, está buena la interpretación de la información. Muy bien. ¿Alguien más? Denise. La observación de distintas partes de un objeto. Ok, muy bien. Anaí. Llegar a un estudio de algún tema o estudiar algún tema. Ok. Pablo. La interpretación de datos, características o cosas así. Etcétera. Ok, va. No están tan perdidos. ¿Ya les he hablado de relativismo? Pablo dice que sí, pero todos los demás dicen que no. A lo mejor Pablo lo estudió solo. Este, bueno, lo voy a poner en contexto porque creo que no hago mucho enfoque en eso a veces. El relativismo se puede estudiar desde una corriente física, o sea, es decir, desde la física o desde la filosofía, ¿no? Técnicamente es un principio físico, pero
algunos pensadores dijeron, no, pues también aplica para la sociedad, o sea, lo malentendieron, ¿no? Y dijeron, también hay en la sociedad. Más o menos siempre pasa así. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Nada tiene que ver con un chorro de cosas que los sociólogos dicen, estamos evolucionando, ¿no? Es un proceso de evolución. Ahí no hay evolución, pero bueno, suele pasar, es muy común, ¿no? Que términos de las ciencias duras se ocupen en ciencias sociales porque hay un parecido. Pero bueno, uno de los más representantes del relativismo, de la teoría de la relatividad, definitivamente es Albert Einstein, ¿no? Él tomó principios que ya existían antes de otros estudios y posteriormente los científicos han estado comprobando muchas de las hipótesis que Einstein no pudo llegar a comprobar. En términos bien simples y para dummies, ¿no? Implica que un objeto se percibe de manera diferente dependiendo de la posición y la velocidad de la que se encuentra el observador y a la que vaya el objeto. Por ejemplo, la luz, o sea, por ejemplo, si yo lanzo una pelota, ¿dónde está mi pelota? Es que ayer con los de quinto la usé y se me cayó. Bueno, si yo lanzo este balón, ¿no? Ustedes lo van a ver pasar de una mano a la otra, ahí lo van a ver en medio. Técnicamente todos lo ven que pasa de aquí para acá, ¿no? Pero si yo agarro algo diferente, como es mi celular, y pongo la lamparita, ¿no? Y pongo aquí mi mano, ¿lo ven pasar o ven automáticamente que mi mano se ilumina? O sea, técnicamente no lo ven pasar, que me diga que sí me está mintiendo. ¿Por qué? Porque la luz tiene muchísima velocidad. Esto quiere decir que a mayor velocidad la percepción va a cambiar del desplazamiento del objeto. Y ya es entrar en física muy compleja. Resumiendo, dependiendo de la velocidad a la que el observador se mueva y a la que se mueve el objeto, se va a percibir diferente el fenómeno. El clásico ejemplo del efecto Doppler de una moto. O sea, cuando viene un camión o una ambulancia se escucha... O sea, la ves desde muy lejos. Y cuando ya está bien cerca, escuchas... Y luego ya se va y hace otro ruido. ¿No? ¿Por qué? Porque las ondas de sonido llegan primero que el objeto, a donde nosotros estamos. Y se quedan después de que el objeto se va. Esto propone Einstein, que implica que la realidad puede cambiar, ¿no? O que la realidad no es constante, que es relativa, ¿no? Al observador o a la velocidad a la que se viaja. En ciencias, eso es física, ¿no? Váyanse a un canal de física para entenderlo mejor. En términos sociológicos, cuando hablamos de un principio de relatividad, hablamos de que todo depende de quién es el observador, en qué momento observa y a quién observa, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo observa a un niño con sus padres y luego observa a un niño sin sus padres, y en la mayoría de los casos los niños se comportan de manera muy diferente, ¿no? Entonces, en un caso puede ser muy disciplinado, en otro caso puede ser muy indisciplinado. ¿De qué depende? De dónde está observándose al niño o del contexto en el que el niño es observado. Hay un principio de relatividad. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es análisis? Nos vamos a Redalic, por ejemplo, y ponemos ¿qué es análisis? Y nos van a salir un buen de documentos y cada autor con una definición propia. Sin embargo, vamos a encontrar elementos en común. Algunos resaltarán otros, algunos resaltarán otros menos, algunos le pondrán más, algunos le quitarán. Pero todos van a guardar cierta similitud. No todos, una gran mayoría van a guardar cierta similitud. Eso podemos decir que es el metaconcepto, es decir, las características mínimas del concepto, que es lo que debemos de buscar y de lo que debemos de partir en la mayoría de las ocasiones. Por eso es muy importante y es muy puntual que en sus trabajos de investigación, cuando ustedes van a utilizar un concepto o están analizando un concepto, por ejemplo, migración, pobreza, urbanismo, desarrollo, planeación, mitigación, ¿no? Ordenamiento, que dentro del propio texto describan, para este trabajo se entiende por ordenamiento el, ¿no? En este trabajo se estudia la pobreza como, ¿no? La violencia contra la mujer es definida así o por estos autores, o retomamos la definición de tal autor para pobreza, para esto. O sea, es importante que le digan al lector
de qué están hablando, porque si no puede haber una confusión muy grande, por lo mismo que las ciencias sociales son muy grandes. Veas el concepto de movilidad social, que es el que yo uso. En inglés, social mobility habla estrictamente de términos económicos, de pasar de un quintil bajo a un quintil superior o de un quintil superior a un quintil bajo. Es lo más tradicional, dividir a la población en 5 quintiles y ver cómo se pasa, ¿no?, arriba o hacia abajo en uno de estos quintiles. Pero en español, el término movilidad social tiene dos connotaciones. En una habla de esto mismo que acabo de explicar y en otra habla de cómo son los desplazamientos de las personas al interior de un territorio. Caminando, transporte, bicis, etcétera. O sea, movimientos de las personas literalmente físicos. Y en el otro son movimientos en términos económicos o en términos educativos o pueden llegar a ser en términos de salud, de características sociodemográficas. En el otro, desplazamientos. Entonces, yo busco movilidad social y me salen 100 artículos. Dije, ya la hice para mis tesis, ¿no? Pero de esos 100, 97 hablan de desplazamientos y 7 hablan de cambio en estratos económicos. Entonces, 3, perdón. Entonces, ahí tengo que hacer un filtro. Por eso en los resúmenes, en los abstracts o al inicio dice movilidad social, desplazamiento de personas dentro de la ciudad. Movilidad social, cambio económico de... O sea, ya sé qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les pregunte algo, participen sin miedo porque ya están en sexto semestre, ya están especializados, ya tuvieron mucho conocimiento, ¿no? Ya concibieron ciertos metaconceptos en su haber, que pueden estar equivocados, pero seguramente guardarán, no, o sea, sí puede ser, ¿no? Pero guardarán elementos base. O sea, por ejemplo, Jenny nos dio el concepto más meta que existe, ¿no? O sea, es descomponer lo que sea en partes para ver cómo funciona, ¿no? Luego me dijeron, es observar, es comprender. O sea, sí, también, es parte de, o sea, son metaconceptos. Y están bien. Entonces, en ese sentido, participen más y sin miedo. No los voy a regañar tanto como el semestre pasado, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué entienden por región? ¿Qué es una región? Es un espacio que comparte características en común. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Es un espacio que también, aparte de que comparte características, se concentra en mayor número de actividades. Ok, ¿alguien más? Una delimitación geográfica. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es un espacio delimitado por características naturales y actividades económicas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Siempre me ha gustado cuando alguien dice algo y todos los demás están así como... No sé por qué, pero bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Saben dónde da más risa? Cuando te reúnes con trabajadores de gobierno. No todos, ¿verdad? Pero con los directores y eso que rara vez saben algo del tema. Rara vez, ¿no? Entonces llega Sócrates y les dice, estamos hablando de mitigación de cambio climático, que es uno de los grandes fenómenos, ¿no? Y tú ves a una que es no sé, o esta, no sé qué hacen aquí y está. Y ves al payasito, te dije, eso era importante, ¿ves? ¿No? Y luego le preguntas, ¿no? Yo sí soy maldoso, o sea, Sócrates se las sabe todas, ¿no? Pero yo sí soy de... Así sí conoce, ¿no? Sí sabe, ¿qué nos puede decir? ¿No? Ya no tranca. No, no, sí es un tema muy interesante. Cuando alguien empieza, es un tema muy interesante, es porque no sabe nada, ¿no? O sea, cuando alguien empieza desde, es que existen muchas perspectivas, ay, agárrate, porque le acabas de preguntar a alguien que sí conoce, ¿no? Pero pasa muchísimo y me da mucha risa. Pero en fin, retomemos. ¿Alguien más? ¿Qué es región? Un espacio geográfico que comparte características sociales y económicas y naturales. Ok, muy bien. Hay un error en la diapositiva, en el PDF que les mandé, lo acabo de ver. La tercera pregunta de la página 4 no es qué es territorio, es qué es desarrollo.
No sé por qué dice territorio. Entonces, la voy a corregir ahorita y luego la subo, ¿va? O sea, voy a bajar y voy a volver a subir el archivo, pero ustedes pónganle ahí un asterisco, ahí hay un error. Muy bien, ¿qué es desarrollo? Es un proceso de crecimiento. Bueno, que hay tipos de desarrollo. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué es desarrollo? ¿Puede ser el progreso o la evolución de algo? El progreso o la evolución de algo. Ok, es interesante, muy bien. ¿Qué es desarrollo? ¿Quién más? También puede ser el cambio de perspectivas que van en mejora. Digamos, puede ser mejora económica, social, educativa o humana. ¿Pero de perspectivas? Como en perspectiva, algo que va a mejorar a futuro. Ah, ok, ok. Que se Ok. cambian algunas cosas para mejorar otras. Eso hacen ustedes luego con sus relaciones intrapersonales, pero bueno. ¿Alguien más? ¿No? Ok, ahorita vamos a ver. Me estaba acordando, aquí tengo mi lapicera de cuando daba clases presenciales. Y no sé, y a ustedes ya no les tocó, ¿no? Porque a los otra generación sí los alcancé, creo que tantito darles presenciales, a los que están en séptimo, pero ustedes nunca nos vimos en vivo. Y tengo un buen de colores, de marcadores, es decir, ¿por qué tiene que ver con esto? Pues es un momento de chiste, ¿no? Entonces, básicamente, cuando alguien hablaba, yo usaba un color diferente, ¿no? Para poner lo que él daba en su opinión de, por ejemplo, de qué es desarrollo, qué es región. Ahorita me acordé. Ya han visto el SMM de quiero matar a mi jefe, ¿no? Donde está uno cuate todo loco así en el plano, ¿no? Así en el pizarrón, un buen de cables y así. Así terminaban mis clases, ¿no? Todo un pizarrón revuelto, se extraña, pero bueno. Era un paréntesis. Vamos a la página 5, donde dice análisis. La definición de la doctora María Elena Morales nos dice: el análisis consiste en la separación de las partes de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer elementos fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos. Raúl Martínez nos dice: es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra comunicación o de cualquier otra manifestación. ¿Qué quieren decir estos autores? El análisis es la separación de un objeto en diferentes partes para entender cómo funciona ese objeto y cómo funciona cada una de las partes y cómo funcionan en conjunto. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, este marcador, ¿no? Pues automáticamente saben lo que es. O sea, es un objeto con el que ustedes están muy, muy relacionados y saben, por ejemplo, que es para escribir, ¿no? Si yo tengo aquí mi pizarrón y le hago así rayas, bueno, es para poner. También saben que tiene características muy particulares, como por ejemplo que se puede borrar, ¿no? ¿Nunca les pasó que querían borrar y no se borraba? ¿Nos asusta? Va, o sea, claro, ¿no? O sea, es este estilo de plumón. Y ustedes saben que si hay otro plumón, ¿no? Por aquí tengo que tener otro. Un segundo. Si yo les pongo otro plumón, en automático saben que este y este comparten cosas en común, pero no tienen el mismo fin, ¿no? O sea, son diferenciados. Pero eso lo saben ustedes, porque aparte de ser muy listos, pues porque toda la vida lo han usado y lo tienen como en la práctica. Sin embargo, si queremos, o sea, y esto es similar a lo que saben de pobreza, a lo que saben de desigualdad, a lo que saben de marginación, a lo que saben de cualquier tema. O sea, lo saben, tienen un conocimiento previo, tienen una base, tienen ciertos metaconceptos. Pero cuando hablamos de analizar, hablamos de realmente observar, ¿no? Este plumón y no se ve. Pero podemos buscar algunos elementos. Voy a cambiar de plumón.
¿no? O sea, si lo vemos muy muy de cerca, veríamos que tiene un código de barras. No, enfócate. Y ese código de barras tiene una serie de números, y para aquellos que sepan de código de barras, me pueden decir cuál es el país original donde se creó, donde se exportó y donde se está vendiendo, porque esa información se almacena ahí. También verían que tienen una marca, ¿no? Y que tiene cierto logotipo, y eso implicaría otras cosas. Pero si lo pudiéramos despedazar más, no lo voy a hacer al 100%, veríamos que tiene, por ejemplo, una tapa, una puntilla, un tapón acá atrás y adentro un cartucho de tinta. Y esas serían las partes de este objeto. Y tendríamos que ver para qué sirve cada parte. Y veríamos que, bueno, que el cartucho de tinta obviamente es lo que va a permitir pintar, que la puntilla es una especie de filtro, un estilográfico, un adaptador que regula la cantidad de tinta que sale, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite escribir de manera clara, fluida, que la tapa posterior es para que el aire no seque la tinta y también evite que se derrame, y que la tapa es para que no seque la punta, se degrade y también pierda vida o pierda utilidad más rápido. Entonces, cuando todos estos elementos están en conjunto, sabemos que es un plumón, ¿no? O sabemos que es un marcador, y que todos funcionan con la única finalidad de escribir. Es decir, estos elementos por separado no escriben, ¿no? O sea, si agarran el cartucho de tinta y lo ponen así, van a hacer un destrozo. Y si solo agarran la puntilla sin la tinta, pues no van a hacer nada. Y la tapa no escribe, y el tapón no escribe, y el tubo que lo contiene no escribe. Pero todos en conjunto escriben. Y si fuéramos al análisis aún más profundo, o sea, veríamos que las tintas que contienen uno y otro son diferenciadas. Que una tinta tiene características de que es a base de agua, su secado no es rápido y por lo tanto se puede borrar, mientras que el otro probablemente sea a base de aceites, ¿no? Y por lo tanto el secado es muchísimo más rápido y se queda permanente. Eso es un análisis de manera muy burda, ¿no? O sea, la manera es ejemplificar la separación de los elementos de un fenómeno para entender cómo interactúan entre ellos y cómo dan origen a algo distinto. Lo podemos ver, por ejemplo, con la pobreza. O sea, ¿qué elementos se conjugan para ser pobre? ¿No? Primero, ¿qué definición de pobre vamos a utilizar? ¿La del Banco Mundial, la del Fondo Internacional, la de la ONU, la de México, la del INEGI? O sea, ¿de dónde vamos? INEGI dije, ¿va? La del INE, ¿no? No sé si tenga, la de CONAPO. O sea, ¿qué definición de pobreza vamos a utilizar? Porque si agarramos Banco Mundial y Banco Mundial nos dice que pobre es el que gana menos de $1 al día, ¿no? ¿Que en cuánto anda el dólar? Como en 20 pesos, ¿no? Ya estaba en 19, pero supongamos 20. Entonces, 20 por 10 son 200. ¿Sí? Sí. Y déjenme mejor saco la calculadora, porque como es la primera clase andan frías mis matemáticas. Ganar $1 equivale a ganar $30 por mes. ¿Están de acuerdo, no? $30 por mes por los 20 pesos son 600 pesos. Entonces, técnicamente, hasta hace unos años, aquel que ganaba 600 pesos al mes, menos de eso, o sea, 599.99, como algo en descuento, era pobre. Entonces, ¿quién gana menos que eso? O sea, sí debe de haber. Pero muchas personas van a ganar un poquito más y ya no son pobres. Es decir, yo gano un poquito más que eso y ya por eso no soy pobre. Habrá que preguntárselo. Y entonces, ¿qué importa más? ¿El concepto de pobreza o la percepción de la pobreza? Porque si ustedes se miran hacia abajo, es decir, si miran a los que tienen menos, se van a sentir muy bien y van a decir, no, sí tengo muchas cosas que estar agradecido. Pero si miran a los que tienen más, van a decir, la vida no vale para nada, ¿no? O sea, muchas cosas similares y se van a sentir mal. Entonces, ¿qué es la pobreza realmente? Y habría que analizarla y descomponerla. ¿Qué factores entran ahí? ¿Qué te hace pobre? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde estudias? ¿Qué nivel de estudio tienes? ¿Cuántos hijos tienes o cuántos dependientes económicos tienes? O sea, ¿qué te hace pobre? Y diríamos, ¿te hace pobre tu trabajo? Sin demeritar a nadie, ¿no? Pues es una clase. Por ejemplo, o sea, ser intendente te hace pobre.
Y diríamos, en México, Guatemala y compañía, sí, ¿no? Pero vete a Luxemburgo, vete a Montecarlo, vete a Francia. Y aunque ellos serían pobres en esa sociedad, en México les iría muy bien, ¿no? Muestra un botón, en Estados Unidos, los mexicanos que trabajan en restaurantes, que trabajan piscando, que trabajan haciendo otra cosa, para los estadounidenses pudieran llegar a ser pobres. Pero ellos y en México no son pobres, ¿no? Quizás no llegan a ser ricos, pero sí les llega a ir mucho mejor. Conocimos, bueno, mi esposa y yo, ¿no? Íbamos a practicar box algún día, cuando todavía se podía reunir la gente. En tiempos antes de COVID, el box en tiempos de COVID, y había una mujer, una chava, no me acuerdo si de El Salvador o de Guatemala o de Honduras, ¿no? La bandera se parece un buen, entonces no, la verdad no me acuerdo de dónde, pero de uno de estos 3 países, sí lo tengo presente. Y creo que está entre Salvador y Honduras, porque creo que no era de Guatemala. Y pues platicas, ¿no? De lo que sea. Y de repente dijo, no, pues soy de El Salvador, creo, de Guatemala. Y dice, no, trabajo aquí. Dice, aquí hay mucho trabajo. O sea, porque se nos hizo raro que alguien de El Salvador se quedara en Pachuca específicamente, ¿no? O sea, ahorita creo que ya es muy común, pero hace unos años no tanto. O sea, iban a Ciudad de México, iban a Querétaro, iban a Estados Unidos, iban al norte o se quedaron en Tabasco. O sea, es decir, en Pachuca era complicado. Sí debía de haber, pero no era como que yo conociera a alguien. Era, si no me equivoco, la primera persona que conozco. Y dijimos, bueno, ¿y por qué aquí, no? Dices que aquí hay mucho empleo. Y nos volteamos a ver mi esposa y yo así como, ¿mucho empleo? No, o sea, técnicamente no, para nosotros. Y dijo, sí, dice, y está bien pagado. Y si no mal recuerdo, ella era mesera en un restaurancito o algo así. Y no me acuerdo cuánto le pagaban, pero era un sueldo bajo para mí, ¿no? Y dice, está re bien. Dice, las rentas están baratas y hay muchas oportunidades. Y obviamente, pues, los estudios que tenemos mi esposa y yo dijimos, híjole, o sea, ¿cómo debe de estar El Salvador o de donde viene esta chica para que ella perciba que Pachuca está muy bien? No, pues esa es la verdad, ¿no? O sea, imagínense que les clavan 2 tornillos, uno en cada pierna, ¿no? Y de repente les quitan uno. ¿Están bien o están mal? Van a decir, no, pues está mejor traer uno que traer 2. ¿Me explico? O sea, es una percepción. Así somos de volubles los seres humanos, todos. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo dando clases en la autónoma, ¿no? En este formato, en lo que hay, etc. Pero y si de repente me llega una oferta, por dar un ejemplo, ¿no? De la Universidad Madrid, ¿no? Es decir, para no meterme en problemas de marcas. Y me doy cuenta de que en la Universidad Madrid no solo me pagan más, sino que me dieron un equipo de cómputo propio, me dieron una tableta, me dieron un teléfono, ¿no? Tengo un servicio que me lleva a dar clases, un taxi. Pues voy a decir, no, estaba bien mal en la autónoma, ¿no? Pero de repente me voy a la Universidad Soto, ¿no? Digamos, para otro ejemplo. Y en la Universidad Soto, no me dan nada, absolutamente nada, me pagan menos. Yo tengo que llevar todas mis cosas y no tengo dónde escribir porque ni a pizarrón llegamos. Pues voy a decir, no, en la autónoma están re bien. O sea, me explico, son percepciones. Depende de con qué lo compares y en dónde vivas, si vas a sentir que estás bien o estás mal. Por ejemplo, supongamos el caso de algún abuelito o abuelito de ustedes o mío, que trabajó en la mina desde los 12, 14 años. Y de repente los ve a ustedes tomando clases en línea y que se quejan, les va a decir, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, tú no sabes lo que es trabajar, ¿no? Te estás re bien. Y ustedes van a decir, nah, pues si me dejan un buen de tarea, no sé qué, aquí en mi casa, todo tapado con internet y YouTube, y estoy viendo una película mientras tengo clases, o sea, ¿qué es eso? Así su abuelo, sí, a ver, cárgate tantas kilos de piedra y todo el día ahí en la mina. O sea, me explico percepciones. Punto y se regresamos. Entonces, esta parte del análisis, chicos, es eso. Realmente descomponer un fenómeno, descomponer un problema, ver cuáles son las causas que lo originan, ver qué elementos forman parte de él y cómo esos elementos se conjugan para que el fenómeno exista como tal, ¿no? O sea, veamos la desigualdad económica, la desigualdad social. ¿Dónde surge? ¿No? No podría precisarlo, pero sí podría mencionar algunos elementos de desigualdad. Por ejemplo, tema de impuestos. Una persona
que tiene un bocho bien destartalado y una persona que tiene un Tesla, pagan los mismos impuestos en Hidalgo por refrendo, que son casi 1,000 pesos. Creo que está en 700 y cacho, pero pongámosle 1,000 pesos. Por el bocho y por el Tesla, ¿no? Y es más, al bocho ya no lo dejan entrar a Ciudad de México y circular varios días porque es un bocho y no pasa la verificación, ¿no? O sea, no está bien cuidado. Y el Tesla no tiene que hacer verificación pues porque es un Tesla, es eléctrico, ¿no? Entonces, veamos ahí un principio de desigualdad donde no hay retribución económica. En mi pensamiento, sería más justo pagar un porcentaje del valor del carro. Pongámosle el 1%, ¿no? Entonces, si el bocho cuesta, pobre bocho, 10,000 pesos, ¿no? El 1% de 10,000, ¿cuánto es? Son 1, 2, 3 por 0.01. Es un peso. No, ¿cómo es un peso? Dije 10%, ¿eh? Me equivoqué. Son 1,000 pesos. Entonces el bocho pagaría 1,000 pesos. Pero si el Tesla cuesta 1,600,000 pesos, él estaría pagando 160,000 pesos de impuesto, ¿no? Y me dice si es justo o no es justo. O 16,000 pesos, pero diferenciado del bocho. Eso pasa, por ejemplo, con el predial, por el valor catastral. Tú pagas por el valor catastral de tu casa, no pagas una tasa fija. Todas las casas 5,000, o sea, no. Pagas el valor catastral. No sé por qué no pasa lo mismo con los autos. Ahora, otra, en la parte, por ejemplo, de los trabajos. Si yo estoy trabajando, digamos, en la autónoma, ¿no? A decir que le agarré mucha riña. No, si yo estoy trabajando en la SEP, ¿no? De maestro en cualquier otro nivel básico. Y cobro, híjole, pues si cobran poquito los nuevos. Supongamos 5,000 pesos al mes, ¿no? De esos 5,000 pesos, bueno, en realidad cobro 7, pero el SAT se queda con el resto, ¿no? Entonces, de los 5,000 pesos que ya tengo yo, lo tengo que dividir en renta, lo tengo que dividir en servicios, en deudas, en alimentos, en la escuela de mi hijo, ¿no? Entonces agárrate, Dios bendiga a los mexicanos, porque en verdad que no sé cómo le hacen muchas familias para sobrevivir. Y ahora pongamos el caso de un jugador de fútbol, ¿no? Por ejemplo, Eden Hazard, no sé si lo conozcan, que jugaba en el Chelsea y ahora juega en el Real Madrid, según muy bueno. 100 millones y cacho de transferencia de euros por el jugador. A Eden Hazard le regalan casa, le regalan carro, no paga servicios y tiene un super sueldazo, y sus hijos van a escuela privada y van a escuela de fútbol que lo paga el club, ¿no? Y la escuela privada, si fuera a México, lo puede deducir de impuestos. O sea, a él le regalan todo y el tipo no puede hacer goles y siempre se lesiona, ¿no? O sea, no es buen futbolista. Y la otra pobre trabajadora que estudia un buen, que prepara sus clases, que hace un buen de cosas, a ella le cobramos todo. Entonces, estos son elementos de desigualdad social. Pareciera que mientras más arriba en términos económicos estás, la vida se empieza a tornar más fácil. Pero mientras más abajo estás, la vida se empieza a hacer más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Entonces, es complicado. ¿Queda claro esta parte de análisis? Descomponer un fenómeno, un objeto en partes, entender para qué sirve cada parte o cómo funciona cada parte y cómo funcionan en conjunto esas partes, ¿va? Ahora, región. Con región siempre hay un problema complicadísimo y es que todo el mundo tiene una definición de región y no se van al metaconcepto de región, ¿no? Oliver Dollfuss nos dice, organizada por un sistema que se inscribe en un conjunto más vasto. Cayetano nos dice, un fragmento de espacio que se distingue de otros. Y estos son los metaconceptos. ¿Por qué? Porque la región la delimitamos nosotros cuando hacemos el estudio. Y las regiones las delimitan instituciones de poder, véase universidades, véase gobiernos, ¿no? Véase organizaciones que establecen sus propias regiones. Pero ¿quién crea la región?
la crea el investigador, o la crea la autoridad, o la crea el secretario, o la crea cierta comisión. La región no existe en términos naturales. O sea, no ven una roca grabada por un alce que dice territorio alce, ¿no? O sea, no ven un casquete de hielo que está grabado por un pingüino que dice territorio del pingüino. O sea, no. Vean, por ejemplo, no sé si todavía, pero al inicio de la pandemia, de que de repente se veían osos, ¿no? Allí en el Ixú, ¿no? Es decir, no, o sea, se veían osos en algunos lugares, se veían, creo que guepardos en otro. O sea, los animales paseándose por las calles porque la gente estaba encerrada. Entonces, no es como que los animales dijeran, no, es que esa es la región de los humanos, no podemos entrar, ¿no? O sea, no, la región naturalmente hablando no existe, es un arquetipo o es una construcción humana. Ahora, el ser humano puede dividir una región por algunos elementos, por ejemplo, región natural, que es la que ustedes más conocen, ¿no? Características de la naturaleza que tienen en común, por ejemplo, el Valle de Mezquital, que se llama así por su alta predisposición a votar por el PRI. Digo, no, por tener un buen de mezquites, ¿no? Entonces voy a dibujar así un mezquite todo feo. Bueno, muchos mezquites. Mezquites felices, ¿no? Entonces vemos ahí una región, ¿no? Esta región tiene un buen de mezquites, pues vamos a llamarla Valle de Mezquital. Pero ¿qué pasa si acá hay otro mezquite? ¿No? Y acá hay otro mezquite. Entonces, ¿qué? ¿Esto también es o no es? ¿O lo hacemos así? ¿No? O sea, no, técnicamente no. O sea, aunque aquí hubiera otro mezquite, como no hay tanta densidad como acá, pues esto ya no forma parte del Valle de Mezquital. Aquí lo que lo estaría haciendo en común o lo que le estaría dando un factor de identidad es la densidad de mezquites que se dan en la zona, ¿no? Vean lo de los bosques, lo de mezquites felices, no, mezquites. También. O sea, vean, ya me distrajo. Ven esa conjunción de elementos que están en una zona determinada que nos puede ayudar a una regionalización natural o una regionalización geográfica por accidentes geográficos, donde termina la montaña, donde empieza el río, donde convergen dos ríos, ¿no? O política, que ustedes la conocen, véase los estados, ¿no? En México, estado de Querétaro, estado de Hidalgo, estado de México. O funcional, por la lógica de ese lugar, por ejemplo, el corredor industrial es una región, el corredor agrícola, el corredor de los balnearios, o sea, son regiones funcionales por la función que tienen. Pero la región se organiza al interior de un sistema más grande y es un fragmento de espacio que por X o Y característica se va a distinguir de otros. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un estudio de lo que quieran, dicen, decidí tomar la región compuesta por las colonias Villahermosa, Parque de Poblamiento y Campo de Tiro, porque es donde el programa Siempre Verde está funcionando. O sea, esa es su región. ¿Por qué? Porque es donde el programa Siempre Verde ejerce, ¿no? O decidí tomar el cuestionario de la colonia Colosio. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde rento y me queda más cerca para el trabajo de Servín, ¿no? O sea, no le van a poner eso, pero van a encontrar alguna característica que identifique esa región. O pueden decir, no, pues se tomó la región metropolitana que fue establecida por el Consejo Metropolitano porque ahí es donde los fenómenos tal y tal se observan con mayor incidencia. Pero al final la región o la toman o la crean ustedes, o la toma o la crea una persona. Solo es un espacio que se distingue de otro. ¿En qué se va a distinguir? En lo que el investigador o en lo que la autoridad o la institución quiera que se distingue, ¿no? Porque hay regiones con diferentes climas y son una región. Hay regiones con diferentes temperaturas y son una región. Hay regiones con diferentes ecosistemas y son una región. Véase, por ejemplo, América del Norte. Ya quisiera Canadá tener las playas que tenemos nosotros. Y somos América del Norte. ¿Qué nos une? Pues que se agarran un mapa, pues se ve claramente quién está en medio, quién está abajo y quién está arriba, ¿no? O sea, no hay otra cuestión. Ese es el espacio diferenciado en un espacio más grande, ¿no? Por ejemplo, la CEPAL. ¿Quiénes forman parte de la CEPAL? ¿Qué países? ¿No? ¿Qué es América Latina? ¿Qué es el Caribe?
O sea, son países que comparten características y muchas otras no. Pero estamos hablando en este caso de ubicaciones geográficas. Eso es lo que los identifica. Están aquí mismo. ¿Queda claro esta parte? Muy bien, vámonos a desarrollo. Yo creo que me voy a tomar las 2 horas para no darles clase el jueves, ¿va? ¿Les parece? Entonces, si hay dudas, ahí vamos viendo en el semestre. La siguiente, desarrollo. Con desarrollo tenemos... creo que solo empoderamiento, feminismo y feminismo le ganan a la cantidad de definiciones que desarrollo hay, y lo digo seriamente hablando. O sea, hay de definiciones como no tienen una idea de qué es desarrollo. Así como de pobreza, ¿no? O sea, son como los temas más estudiados actualmente y durante muchos años. Hay muchas definiciones. Pero me gusta la definición de Sen y de Uribe. Sen nos dice que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos. Perdón, va en un sentido más de desarrollo humano. Y Uribe nos dice el desplazamiento ascendente de una sociedad a lo largo de un continuum en cuyos extremos estarían por un lado las sociedades más avanzadas y por el otro las sociedades más atrasadas. Entonces, ¿qué quiere decir Uribe en pocas palabras? Por ejemplo, les recomiendo una serie en Netflix que se llama En pocas palabras, está muy buena. Habla de diversos temas en pocas palabras, entonces está genial. Temas que tienen que ver con ciencia social, ¿no? Según Uribe, ¿no? Un continuum es un espacio de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos un espacio de tiempo, ahí más o menos, donde hay un punto de inicio A y hay un punto de inicio B, ¿no? Y dice que es un desplazamiento ascendente. Entonces, lo que él está hablando es esto. Ahí, a lo largo de un continuum, un desplazamiento ascendente, donde por un lado estarían sociedades menos avanzadas, ¿no? Y por el otro lado estarían sociedades altamente avanzadas, ¿no? Para Uribe, esto sería desarrollo. Y me parece que es una definición que puede aglomerar o puede agrupar todas las definiciones de desarrollo que hay. Es decir, nadie percibe el desarrollo como estar peor de lo que estábamos antes en términos coloquiales, ¿no? Sino se percibe como una mejoría. Entonces, en términos sociales, hablamos de una sociedad que avanza, que mejora, que se acerca a las sociedades más avanzadas en un periodo de tiempo. Eso sería desarrollo. En términos de personas, hablamos de capacidades, de habilidades, que tienen el mismo proceso, mejoran o se adquieren más a lo largo de un periodo de tiempo. Cuando hacemos un análisis regional y vamos a hablar de desarrollo, entendemos que ese desarrollo tiene que ver con el factor que ustedes estén analizando. Desarrollo económico, entenderíamos que estamos hablando de elementos económicos. Desarrollo social, de estas relaciones interpersonales. Desarrollo educativo, bueno, se entendería que del nivel educativo, ¿no? Desarrollo de lo que quieran, se entendería en ese sentido que es una mejora en un periodo de tiempo. ¿Va? ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? Esos son como los metaconceptos de lo que es nuestra clase. Entonces ya ahí le pueden sumar lo que ustedes quieran, pero no le resten nada, ¿va? Y no se pierdan. Ahora, vamos con la unidad 1, en la página 8. Y nos vamos a la página 9. Convergencia versus divergencia. ¿Qué es la convergencia? ¿Qué es la divergencia? Yo se los explico. En términos de lo que vamos a estudiar, es lo que está en la diapositiva, que ahorita le doy lectura. Pero en términos del concepto en sí, convergencia es cuando elementos se reúnen en un mismo punto, o en un mismo tiempo, o en un mismo espacio, o en un mismo lugar, ¿no? Y divergencia son elementos que se separan y cada vez más en el mismo sentido, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, hay convergencia de ríos, ¿no? 2, 3 ríos que se chocan o se intersectan en un punto. Y hay, por ejemplo, divergencia de ríos. Un solo río que en algún punto se bifurca, ¿no? Y se hacen 2 ríos o 2 ramales de ese río. Hay carreteras que es lo mismo.
hay un punto, pues veas una glorieta en la que distintas carreteras convergen, ¿no? Y hay un punto en donde distintas carreteras se separan, veas un distribuidor, ¿no? Entonces, esos son los principios de convergencia y divergencia, ¿no? Por ahí había un partido que se llamaba Convergencia, donde intentaba que todos convergiéramos, ¿no? En un mismo sentido, no lo logró. El PRI sí lo logró, solo que converge a un grupo de personas muy particulares y raras, cuyos motivos principales no siempre están de nuestro lado, ¿no? Entonces, ¿queda claro qué es convergencia y qué es divergencia en el término del concepto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el término de lo que nosotros vamos a analizar, hablamos de diferencia, que las diferencias que existen en los niveles de riqueza y bienestar de dos sociedades o de dos países tienden a disminuir, llegando a un estado estacionario de igualdad. Entonces vamos a usar otro color. Primero lo dibujo y luego se los enseño, ¿no? Vamos a tener un país rico y vamos a tener un país pobre. Un país pobre muy feliz y un país rico muy triste. Porque curiosamente así es. Vean, hay un índice de la felicidad. Se los voy a buscar porque está bien interesante. Los países más ricos son los más infelices. Y los países pobres son los más felices. Es por la percepción. Porque en un país pobre, o sea, por ejemplo, una calle que nunca ha estado pavimentada, de repente le ponen pavimento, las personas van a sentir que ya forman parte de la ciudad y que están evolucionando y que están en desarrollo y que están mejor. Pero sigue habiendo robos, basura y todo lo demás. O sea, técnicamente no cambió nada, porque ni coche tienen para andar por esa calle, ¿no? Sí, o sea, se da el caso. Entonces se sienten muy felices, aunque la pobreza no cambió. En los países más ricos sucede un fenómeno extraño, en que, por ejemplo, ya conseguí un buen seguro médico, ya tengo un buen trabajo, ya pago menos impuestos, ya tengo buenas prestaciones, pero ahora quiero internet gratuito. Ya tengo internet gratuito, pero ahora quiero internet de rápida velocidad, ¿no? Ya tengo rápida velocidad, ahora quiero una línea de teléfono que de un solo pago me dure para toda la vida. O sea, es decir, tienen un espectro, una visión más amplia y necesitan más cosas para ser felices porque las básicas muchas veces ya la tienen, ¿no? Hay comunidades en países en pobreza que si comen todos los días serían extremadamente felices. Y hay países muy ricos que donde no coman una de las 5 comidas que tienen en el día, ya sienten que algo salió mal. Son percepciones. Entonces, el fenómeno es bien chistoso. Los países pobres son muy felices, los países ricos no son tan felices, porque tienen un campo más grande. Entonces, tenemos un país pobre y un país rico. No, así. Así. Entonces, el país rico es el verde, el morado es el país pobre. Cuando inician, supongamos 1920, ¿no? Este punto de acá, 1920, hay un país pobre y hay un país rico. Y acá pongamos 2020, vemos que el país pobre empieza a alcanzar al país rico y el país rico, aunque crece, no crece tanto y llegan aquí a un punto que se llama convergencia, donde ya, como dice la definición, las diferencias de los niveles de bienestar y riqueza se reducen. ¿Va? ¿Queda claro eso? Sí, creo que no tiene pierde, ¿no? Luego vamos a aprender a medirlo, pero este es el concepto teórico. Ahora, divergencia. Tenemos un país rico y un país pobre. Y en ellos las diferencias persisten y aumentan. Es la antítesis, es decir, país rico, país pobre, ¿no? Rico verde, morado pobre. 1990-2021. Con el paso del tiempo el rico se hizo cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre. Es decir, no hay elementos que nos impliquen que algún día se van a igualar, ¿no? O sea, por el contrario. Eso es divergencia. Por eso yo les decía, si hay divergencia, no puede haber convergencia, ¿no? Así de sencillo. Ahora, les voy a dibujar convergencia y divergencia, pero casi muy difícil de notar. Casi es un decir, ¿no? Porque yo no doy artes. Entonces, tenemos aquí país pobre, morado. País rico, verde.
Y país rico verde. Y país pobre morado. Hay veces que nos sale esto. Cuando les digo que sale punto 5. Entonces, tenemos que observar su historia, de dónde iniciaron y dónde están, porque a lo mejor estamos analizando este punto que está aquí, ¿no? Y en este punto, los dos modelos son iguales, o sea, vean más o menos la abertura, ¿no? Aquí, a la mitad, está mi mano. A este punto, si analizan las rayas, pues dirían, híjole, pues están igual, profe, ¿no? O sea, no sé si se acercan o se separan. Vemos atrás y luego vemos adelante y veríamos que aunque casi están muy iguales, aquí realmente se están acercando, aunque sea poquito, sería convergencia. Y aquí se están separando, aunque sea poquito, sería divergencia. Entonces, no hay un estado intermedio. O hay una o hay otra. Y si en nuestro análisis nos sale que están a la mitad, tenemos que ver un poquito hacia atrás o un poquito hacia adelante, dependiendo del año que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos viendo 2015 y nos sale que están como muy parejos, tendríamos que irnos a ver un dato más reciente, a ver si se acercan más o si se distancian. O un dato más atrás, 2010, a ver si estaban más distanciados o más cerca. Y con eso estableceríamos si hay convergencia o divergencia. ¿Hasta aquí se entiende todo esto? ¿Sí? ¿Va? ¿Sin ninguna duda? Perfecto. Ahora, dentro de las teorías de convergencia está el modelo Solow-Swan, que fue escrito por Solow y Swan, ¿no? Y nos dice que los países más pobres tendrán un mayor incentivo a ahorrar y una tasa de crecimiento más elevada, con la misma tasa de inversión, por lo que tenderán a crecer más rápidamente que los ricos. Esta teoría se basa en suponer que esto que se dijo es cierto a largo plazo, y lo voy a explicar un poco más. Hay un país rico que está desarrollando tecnología y le está invirtiendo muchísimo a tecnología. Y hay un país pobre que es pobre y no puede desarrollar tecnología. Entonces, para poner un ejemplo, aquí están escribiendo a papel, ¿no? O sea, lápiz y mano. Y les cuesta, por decir, 1,000,000 de pesos el lápiz y el papel que se usa para administrar el gobierno, por ejemplo, ¿no? Todos los años. Aquí el país rico está usando máquinas de escribir. Y las máquinas de escribir le cuestan una inversión inicial de 2 millones y un mantenimiento de 1,000,000, ¿no? Entonces, en términos de gasto van igual, pero aquí usan papel y lápiz, aquí máquinas de escribir. El rico, como es rico y genera más riqueza, le vuelve a invertir y ahora tiene máquina de escribir eléctrica. Se vuelve más eficiente, genera más riqueza, pero invierte en desarrollar esta máquina. El pobre no, o sea, el pobre no está desarrollando nada. Si acaso ha descubierto técnicas para que la punta del lápiz no se rompa tan rápido, ¿no? Pero ya. De repente vuelve a investigar y crea la computadora, la primera, y es carísimo, ¿no? Y sigue investigando y crea más computadoras más baratas. Llega a un punto en que este país de aquí, como eso que tiene para invertir en investigación, no lo investiga, lo ahorra, de repente dice, ya nos alcanza para comprar computadoras. Y pasa de no usar la máquina de escribir, de no usar la máquina eléctrica, a usar computadoras. E iguala en capacidad de administración de archivos al país rico. ¿Qué quiere decir esto? Que los países ricos, llamémoslo así, invierten mucho en tecnología, invierten mucho en desarrollo, invierten mucho en investigación. Pero una vez que la tecnología se consigue, bajarla al resto del mundo gracias al sistema capitalista no es tan caro. Se puede ver, por ejemplo, con un carro. O sea, la investigación de un nuevo carro a lo mejor puede costar, no tengo idea, pero a lo mejor puede costar 15 millones de pesos. El nuevo modelo de Jetta, ¿no? Por dar un ejemplo. O bueno, de i10 porque Hyundai me gusta más. O de Corolla porque Toyota me gusta todavía más, ¿no? Pero el Corolla, en realidad, al usuario le cuesta 500,000 pesos. O sea, nada tuvo que ver el desarrollo con la venta del producto, ¿no? Y cuando ya se van quedando los modelos y te sale una página de carros de 2019 a precios increíbles, da clic aquí
y es un virus, ¿no? Pero bueno, cuando en realidad vas a la agencia en diciembre del 2019 y le dices, oye, quiero un modelo de 2018, si es que todavía tienes, y van a hacer caras, ¿no? Pero si lo consigues, te dicen, pues sí tenemos ahí. ¿Cuánto? Pues ya nada más danos 200,000 pesos, ¿no? Y lo compras. Y es un carro nuevo, es decir, nunca se usó, pero es del año pasado y ya casi del año antepasado. Se abarata. ¿Queda más o menos clara esta propuesta? Es decir, los países ricos son ricos, siempre van a estar invirtiendo, gastando un buen. El país pobre tendría que ahorrar y ese ahorro algún día invertirlo en la tecnología más avanzada y se equipararía. Ese es como el principio muy básico. Vamos a la siguiente hoja. Este modelo necesita dos supuestos. Que ojo, un supuesto es un factor que mientras exista es posible que suceda. Pero cuando deja de existir, ya no es posible que suceda lo que la teoría se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, con su crunch, ¿no? Mientras no actualice su estado en Facebook y mientras no suba fotos con una pareja en WhatsApp, todavía tienen posibilidades de salir con él. Pero en cuanto una de estas dos cosas deja de existir, esta tercera también se va volando, ¿no? Esos son un supuesto. Hay supuestos en economía, sobre todo, hay supuestos en sociología, hay supuestos en muchas ciencias. Si el supuesto se cumple, es posible la teoría. Si el supuesto no se cumple, la teoría, ojo, todavía podría cumplirse, pero ya es más improbable que se cumpla. Pero esa es una condición muy chistosa. No la elimina, pero es muy probable que no se dé, aunque podría darse. Estos supuestos del modelo Solow-Swan nos dice que debe de haber rendimientos decrecientes y un mercado de competencia perfecta, y que el nivel de producción de una economía está en función de dos factores, producción y tecnología. El segundo ya lo expliqué, es esto de la adquisición de tecnología que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Que a mayor tecnología, mayor producción, y mientras las máquinas estén o sean más sofisticadas, mejor será tu producción. Véanlo, por ejemplo, con una fábrica de dulces tradicionales mexicanos, que todo lo hacen a mano, versus la máquina europea, que todo lo hacen automático. Cuando el mexicano compra la máquina europea, pues automáticamente las producciones se igualan, ¿no? Porque a mano podían sacar 300 dulces por día, los europeos sacaban 1000. O bueno, no, 10,000. Cuando la compran, ahora México hace también 10,000, ¿no? ¿Se entiende esta parte de la tecnología? A mejor tecnología, mayor producción. Ahora, el primero, rendimiento decreciente. Un rendimiento, recuerden que no soy economista, un rendimiento es el resultado positivo o negativo de una inversión o de un capital, podría ser de un capital económico, monetario, mejor dicho. Puede ser de una operación, de una decisión. Lo voy a ejemplificar más para ver si como que nos logramos poner en la misma sintonía. Cuando ustedes tienen un dinero en el banco, si ese dinero solo está guardado y es menos de X cantidad, el banco les va quitando poco a poquito su dinero, ¿no? Pero si aparte de estar guardado es cierta cantidad y lo meten a inversión, es decir, como que le dicen al banco, te presto mi dinero, les regresa poquito más de lo que tenían. En términos de la economía, de lo que estamos hablando ahorita, un rendimiento creciente implicaría que mientras más invierten, más ganan, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos, yo siempre lo ponía con el ejemplo de los que vendían dulces en el Ixú en aquellos tiempos, ¿no? Tan alejados. Una chica o chico que vende dulces en el Ixú, le vamos a poner Confucio, ¿no? Por poner un ejemplo. Confucio vende dulces y solo vende quipis, ¿no? Que me gustan los quipis. Y solo compra 15 bolsas de quipis, ¿no? Por día. Él los compra en 2 pesos y el muy gandalla los vende en 5. ¿No? Entonces técnicamente por cada kipi vendido le está ganando 3 pesos. Rendimiento creciente sería que de esa ganancia ahora no solo compra 15 kipis, sino está comprando 20 kipis
y a cada kipi le sigue ganando 3 pesos, ¿no? Compra 25 kipis y como es el único que vende kipis y dice que la gasolina subió, pues ese güey viene en bici, así que no afecta, pero le sube a 6, ahora obtiene rendimientos de 4 pesos por cada kipi, o sea, rendimiento creciente. Y como es pariente de alguien, pues compra más kipis, no deja que nadie más venda kipis, en la cafetería no venden kipis, y le paga a algún investigador para que publique que un kipi al día te hace feliz, y entonces ahora los vende a 10, ¿no? Entonces el malvado le está ganando 7 pesos, 8 pesos a cada kipi, rendimiento creciente. Mientras más invierta en kipis, más gana por los kipis. Rendimiento decreciente es el otro escenario. Vende kipis, le cuestan 2 pesos, los venden 5, le gana 3. Miren qué bonita mano. No, los compran 2, los venden 5, le ganan 3. Pero, de repente, llega Mao Zedong y dice, no, yo también quiero vender kipis, ¿no? Y dice, si yo los voy a vender en 4. Y entonces Confucio dice, no, pues no manches, yo también te estás aprovechando, los voy a vender en 3, ¿no? Y Mao Zedong dice, pues los voy a vender en 2.75, ¿no? Y el otro dice, pues los vendo en 2.50. Entonces, cada vez está ganando menos. Cada vez hay menos rendimiento por sus kipis. Ese es un escenario de menos rendimiento. Hay otro escenario. Él es el único que vende kipis, Confucio, y todo va bien, ¿no? O sea, compra 20 kipis, los vende, le gana 3 pesos a cada kipi. De repente compra 30 kipis y ya no le alcanza para cargarlo en las manos y tiene que comprarse un costalito. Entonces es el costalito y los kipis, ¿no? O la bolsa de donde le venden a 2 pesos. Entonces ahora técnicamente en realidad le está ganando 2.90 pesos por kipi. Porque no solo es el costo del kipi, sino de la bolsa. ¿Me explico? Es muy flojo, no utiliza bolsa reciclable, ¿no? Usa de un solo uso, entonces siempre le pasa esto. De repente aumenta la demanda de kipis, ahora compra 50 kipis y necesita 2 bolsas. Y él lo sigue vendiendo al mismo precio. Entonces ahora en realidad está ganando 2.50 por el costo de las 2 bolsas extra. De repente lo aumenta a 100 kipis y ya no alcanzan las bolsas, ahora tiene que ser en una caja. Entonces ahora le está ganando 2.30 por cada kipi porque la caja es más grande, ¿no? De repente compra 300 kipis y el cuate ahora tiene que pagar una combi porque ya no puede venir en la bici, ¿no? Con 2 cajas de kipi acá arriba agarrados. Entonces ahora en realidad le está ganando 1 peso a cada kipi por el transporte de los kipis. Entonces, ¿qué le conviene? Pues solo comprar 20 kipis porque él le gana 3 pesos. Esos son rendimientos decrecientes. Aplicado al modelo, ¿qué implica? Que mientras más produzcan los países ricos, menos le van a ganar. Entonces, a mayor producción, menos ganancia. ¿Qué hacen las empresas? Pues producen menos para que la ganancia sea más. Técnicamente me conviene producir 1 millón de unidades y a cada una ganarle 10 pesos que producir 2 millones de unidades, ¿no? Y ganarle 50 centavos a cada una. O sea, mejor me quedo con 1 millón porque implica menos desgaste de máquina, menos personal y mi ganancia se mantiene. Este es el mercado de kipis que hay, no va a haber más. Y los países pobres, si el rico produce 100 kipis por día y el pobre produce 10, y de repente produce 20, y de repente produce 30, y de repente produce 40, 50, ¿no? 70, 80, y llega al mismo escenario de 100. Y si le quiere subir a 110, empieza a perder, entonces queda en 100. O sea, este es el supuesto de rendimiento decreciente. Los países ricos ya no van a ser más ricos porque sus rendimientos están decreciendo. Entonces se quedan en un punto estancado. Ahí se van a quedar. Y el pobre, en el tiempo, lo puede alcanzar. ¿Esa parte queda clara? Muy bien. Ahora, ese principio es rendimientos decrecientes y un mercado de competencia perfecta. Ya expliqué qué es rendimiento decreciente. Ahora vamos a ver qué es competencia perfecta. Es muy sencillo. Si
Otro ejemplo, algún otro dulce que les guste, o sándwich o pastel, o cosas que hayan llegado a ver que se venden en el Ixú clandestinamente. Picafresas. Boing preparado. Ándele, Boing congelados. Boing, me encantó ese ejemplo. Las picafresas no me gustan, pero hubiera sido buen ejemplo. Ahora nos quedamos con el Boing. El Boing congelado se me hace uno de los coyotajes más grandes que hay, después de la explotación de productos artesanales, pero bueno. Porque el tipo ni siquiera... O sea, si es un emprendedor que renta su casa y vende Boings congelados, se la doy por válida. Pero si es alguien que vive con sus papás y no coopera para la luz, o sea, es un gandalla de primera, ¿no? Sí, ¿no? No, o sea, hay excepciones, es chiste. Pero es un buen ejemplo. Boing congelado. Vamos a regresar a nuestros ejemplos. Confucio y Mansentum, ¿no? Ambos venden Boings congelados. Porque Confucio es un visionario y Mansentum es un copión, ¿no? Y hay un problema. Ambos los venden al mismo precio porque ya se dieron cuenta que nadie va a pagar más de 10 pesos por un Boing congelado. Entonces lo venden a 10 pesos. Pero a Confucio cada Boing le cuesta 2 pesos porque su papá trabaja en Boing. Y a Mao Zedong cada Boing le cuesta 5 pesos porque su papá fue por cigarros y nunca volvió. No, o sea, porque su papá no trabaja en Boing. Entonces, Confucio está ganando 8 pesos y Mao Zedong está ganando 5. Esto es un escenario de competencia imperfecta. Porque el mismo insumo les cuesta diferente a las dos personas. Y por lo tanto obtienen ganancias diferenciadas. Porque el precio ya está establecido. ¿Qué sería competencia perfecta? Que sin importar si el papá de Confucio trabaja o no en Boing, le cueste 5 pesos, porque ese es el precio de venta al público y ya valió. A todos los que me quieran comprar 10 millones o me quieren comprar uno, les cuesta la unidad 5 pesos. Eso sería competencia perfecta. Eso no existe, ¿no? O sea, eso es un sueño. En algunos elementos hay políticas públicas que sí te llegan a igualar ciertos insumos, ¿no? Pero váyanse, por ejemplo, a Dulces Cravioto, ¿no? Sin dar promoción, porque no me pagan. Pero podrían salir aquí. Ah, no es cierto. Es canal público. No me pagan, pero si ustedes compran una pieza en Cravioto cuesta 20 pesos. Pues si compran 20 les salen 18, ¿no? O sea, sí lo han visto. Entonces, una persona que nada más compra 19, pues ya valió, ¿no? Y una persona que sí compra los 20, pues obviamente le cuesta menos y gana más. Es lo mismo que con Avon, que con Natura, que con Andrea, ¿no? O sea, si tú solo vendes 2 zapatos, tu ganancia es del 10%, pues si tú vendes 50 zapatos, tu ganancia es del 20%, pues porque eres Andrea Plus y estás empoderada y te venden un buen de cosas que no son ciertas, pero bueno, ¿no? ¿Se entiende esta parte de la competencia imperfecta? Competencia perfecta, los insumos, el coste, la venta y la distribución son iguales o muy muy similares para todos aquellos que lo quieran hacer. Imperfecto, los costos de insumo, transporte y venta son totalmente diferenciados, ¿no? Entre distintas personas. Solo Swan propone que si estos elementos existen, entonces la convergencia universal llegará. Es decir, no están hablando de si existe o no existe convergencia. Están hablando de que si estos elementos existen, algún día todos los países que son pobres igualarán a los países ricos. Es decir, todos los países tendrán un nivel de bienestar y de riqueza similar. Si esto existe. ¿Cuándo? Algún día, ¿no? O sea, así lo dice la teoría. O sea, algún día. Entonces es una teoría difícil de comprobar. Porque conforme es en 10 años, en 100, en 1000, en 1.000.000, ¿no? Vamos a la siguiente hoja. El modelo Swan es así. No lo vamos a ver como tal así, pero esa es la fórmula. Donde hay un producto real, ¿no? Hay un stock de capital, hay una fuerza de trabajo y hay un nivel de tecnología. Todos estos elementos influyen en la riqueza de los países e influyen en si se alcanzan unos a otros o no. La siguiente hoja, vamos a ver ahí algunos puntos. Nos dice, la acumulación de capital está determinada por el ahorro, el crecimiento de la población y el progreso tecnológico. Son elementos que determinan el crecimiento. Entonces, un país o una sociedad o una empresa, ¿no? Porque la podemos bajar, depende de su ahorro, del crecimiento de su población y del progreso tecnológico
para ver cuánto va a crecer realmente. Ahora, el crecimiento de la población y el nivel tecnológico se determinan exógenamente. Es decir, exceptuando a China, tal vez, no hay ningún país que te diga, tú no vas a tener hijos, tú sí vas a tener hijos, tú no puedes tener tantos hijos, tú solo tienes tantos hijos. O sea, no. Véase, por ejemplo, Pachuca. O sea, aquí no hay una ley de crecimiento poblacional, no hay una ley de control familiar que te impida tener X número de hijos. O sea, puedes tener 1, 2, 3, los que quieras. Entonces, ¿de qué depende? Tú haces tu proyección, ¿no? Pues cada año nacen 1000 pachuqueños y se están muriendo 1100, ¿no? Entonces tenemos un déficit de personas, lo cual está bien, porque así ya no somos muchos. Y de repente COVID, ¿no? Y la televisión nos aburre, y por alguna extraña razón, las personas casadas, ¿no? Bueno, muchas personas encuentran mucha diversión en tener sexo, y pareciera que es su única forma de divertirse, y de repente, ¡boom!, ¿no? Marzo, 9 meses después, enero, febrero, un chorro de nacimientos. A lo menso. Y entonces ahora tenemos un superávit, porque estaban naciendo 900 pachuqueños y 2021 nos va a dejar con 2000 nacimientos. ¿Y qué hacemos ahí? O sea, a eso se refiere, es un factor externo, el gobierno no lo puede controlar. No les puede decir a las personas cuándo se van a reproducir, cuándo no, en qué cantidad, ¿no? Etcétera. El progreso tecnológico es lo mismo. O sea, tú como gobierno puedes incentivar la ciencia y la tecnología, ¿no? Hashtag Conacit, gracias por becarme. Pero no puedes determinar qué tantos resultados va a dar, ¿no? O sea, como puede haber un ejemplo de su profesor que al final espera decir, pues los factores que más impactan en la movilidad social son este y este. Conforme puede haber otro que diga, sí, las mujeres sí sufren violencia, ¿no? Que ojo, no estoy demeritando que las mujeres sufran violencia. Lo que estoy demeritando es que haya un trabajo de doctorado de CONACYT cuya conclusión sea que las mujeres sufren violencia, cuando eso lo hemos sabido por años. Entonces, el crecimiento tecnológico es exógeno. Conforme le inviertes un buen de dinero a una máquina y al final la máquina no funciona, conforme le invertiste bien poquito y la máquina es un boom, ¿no? Son elementos que no los determina la sociedad, el gobierno, son externos a ese control. No lo determina la economía como tal. Ahora, dice, tanto la variable K como la variable L son bienes rivales. Es decir, mientras más stock de capital haya, debería de haber más fuerza de trabajo. Y mientras más fuerza de trabajo haya, debería de haber más stock de capital. Es decir, van a ir aumentando, pero son antagónicos, ¿no? Tienes que encontrar un punto clave, porque uno acaba con el otro. O sea, la fuerza de trabajo va a acabar con el stock de capital, por los insumos que consumen para producir. Entonces, esas son algunas premisas del modelo. Vamos, ¿hasta aquí todo bien? Sí, muy bien. Vamos a la 14. Nos dice, la producción tenderá a crecer a medida que se proporciona más capital al trabajador. Capital. Es decir, si yo estoy haciendo, no sé, algo que se nos ocurra rápido. Bolígrafos, por ejemplo, ¿no? O sea, si es una empresa de hacer bolígrafos, y de repente me tengo que encargar, por ejemplo, un bolígrafo. El obrero manual tiene que colocar, primero cargar el cartucho de tinta, luego colocar esta punta, luego esta válvula, luego el contenedor de plástico, ¿no? Luego ensamblarlo. No se ensambla, ensamblarlo. Y luego ponerle la tapita, que por cierto ya perdí, ¿no? Y luego ya meterlo en la cajita. Bueno, ese obrero puede hacer o empaquetar 100 lapiceros por día. Pero si le das una máquina que ya le cargue el cartucho de tinta, ¿no? Y que ya le tape aquí la puntita, y que lo único que tenga que hacer es agarrar el cartucho de tinta, meterlo así aquí y ponerle el tapón, pues ahora puede producir 1000. Pero si ya le das algo que haga todo esto, ya nada más él tiene que poner la tapa, pues puede hacer 1.000.000. Entonces, mientras más capital, entiéndase máquina, ¿no? Lo vimos el semestre pasado, le proporciones al trabajador, más producción podrá hacer. Esta teoría se basa en el principio de rendimientos de crecientes escala. La producción crecerá, pero a una tasa cada vez menor.
a medida que se agrega factor capital. Esto es un poco diferente a lo que expliqué antes. En el anterior llegaba un punto en el que tú tenías pérdidas, ¿no? O sea, en el que ya iba hacia abajo. En este siempre ganas, pero mientras más inviertas ganas menos, ¿no? Tú tenías 100 quipis y por los 100 quipis ganabas 200 pesos. Por 150 quipis tú ganas 290. Por 300 quipis tú ganas 380. O sea, va reduciéndose hasta un punto en donde tú tienes 1.000.000 y tú ganas 1.000.001, ¿no? 2 millones y tú ganas 1.000.050. Entonces llega un punto en el que ya la ganancia pues no vale la pena la inversión, ¿no? O sea, no voy a invertir 10 millones para ganar 10 pesos más de los que ya gano. O sea, ahí técnicamente hablando, es mejor crear otra empresa de otra cosa que ganaría más. Esos son rendimientos decrecientes a escala. Es decir, va a haber ganancia, pero la ganancia es cada vez menor y requiere una inversión más grande. Se presenta una situación en que la relación capital-trabajo estará en un nivel de equilibrio de largo plazo. Es decir, yo ya descubrí que con 100 millones en salarios y máquinas obtengo 1.000 millones de pesos. Y que si le muevo tantito a alguno de los dos, ya no me conviene, ya no gano tanto o estoy perdiendo. Entonces me quedo ahí. ¿Por qué? Porque el mercado no es infinito. No, o sea, el mercado no es infinito, hay un mercado limitado. ¿Cuántos carros puedes vender? Pues no puedes vender más carros que el número de habitantes de personas en el mundo, por poner un ejemplo. O sea, sería ilógico, ¿no? Se animó que todos vamos a tener 4 carros. O sea, no, hay un limitante. No puedes vender más celulares que personas, aunque tal vez sí, porque luego hay personas que tienen 2 teléfonos, trabajo, chamba, ¿no? O sea, pero bueno, cada mercado tiene un límite. Eso se sabe en el que está en el mercado. Por ejemplo, yo como profesor, creo que la autónoma tiene 40 alumnos, ¿no? Como máximo por grupo. Para licenciatura, creo que 15 o 20 para maestría y 10 para doctorado, por grupo, porque ya se sabe varios estudios que esos son como el estándar de calidad, ¿no? O sea, a nivel licenciatura un grupo de 40, un profesor todavía lo domina. A nivel de maestría un grupo de 20 y a nivel de doctorado un grupo de 10, porque la especialización y el trabajo es muy diferente. Yo les puedo dejar a ustedes un trabajo de 10 hojas, de 3 hojas, y lo leo rápido, pues porque no van a poner fuentes, es su opinión, es su percepción, etc. Pero en un trabajo de maestría se pide un formato, se piden X número de fuentes, y yo tengo que comprobar todas las fuentes, tengo que ver que el formato exista, y en un trabajo de doctorado pues es como el doble, ¿no? El triple. Entonces es más trabajo. No podría un profesor tener la capacidad de atender a 40 alumnos de doctorado, sí a 40 alumnos de licenciatura. O sea, por eso les digo que cada mercado tiene un límite. Entonces, si estos límites alcanzan, la teoría de convergencia del modelo Solow-Swan, de que todos los países se igualan, algún día sucederá. Vamos a la página 15. Esto ya son algunos ejemplos. Y la pregunta es, ¿existe convergencia? ¿No? O sea, en México. Y podemos tomar en este caso el Producto Interno Bruto, pero podríamos agarrar otro indicador. Ustedes pueden jugar con eso. Y si vemos, por ejemplo, Colima en el 2005 tenía 51,000, ¿no? De Producto Interno Bruto. Son 51,000 millones de pesos. Y en el 2005 ya tiene 203,000. Pero así en simple número es súper complicado saber si hay o no hay. Digo, es observable. Tendríamos que ver la diferencia. O sea, restémosle 1.610.000 a los 51,000 de Colima, ¿no? Por ejemplo. ¿Eso es menos o es más que 2.866.000 de 2015 menos los 103,000 de Colima? Pero, ¿qué veríamos? O sea, hay, por ejemplo, Ciudad de México crece, pero no creció tanto. O sea, no es lo mismo pasar de 1.610.000 a 2.188.000 en términos porcentuales que Colima de 51,000 a 72,000, ¿no? Ahí diviértanse ustedes sacando el porcentaje. Entonces, ¿hay o no hay convergencia? Y diríamos, bueno, entre Estado de México y Ciudad de México pareciera que cada vez se acercan, entre Nuevo León pareciera que sí, que se acerca, ¿no? Pero Tlaxcala parece ser que empieza a quedar estancado, ¿no? Colima está estancado porque no se acercan para nada al 1,000,000. Entonces, ¿hay o no hay? Para eso necesitamos los procedimientos matemáticos
que lo vamos a ver en la unidad 2, pero esta es la introducción a convergencia y a procesos de divergencia neoclásicos. Ahora, un ejemplo más visual, entre comillas, váyanse a la hoja 16. Son datos del Banco Mundial y vienen por colores. Y ahí ustedes pueden ver, es Producto Interno Bruto, si no me equivoco también. Sí, per cápita, por precios constantes. Vean dónde se concentraba más la riqueza en 1905, luego en el año 2000, en 2005, 2010 y 2015, ¿no? Y en la última hoja, la 18, que es más fácil de apreciar, primero aparece 2015 y vuelve a aparecer el dato de 1995. Vean los colores, qué colores se hicieron más claros, qué colores se hicieron más oscuros, qué colores están igual, o sea, hubo o no hubo cambios, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay convergencia? Y yo les podría decir que dependiendo de la intención del investigador, conforme al modelo Solow-Swan, podemos encontrar países experimentando procesos de convergencia y países experimentando procesos de divergencia. Y al interior de los propios países, regiones en convergencia y regiones en divergencia. Pero básicamente siempre vamos a encontrar los dos escenarios, al menos aquí a fecha de este estudio, 2021. O 2020, porque 2021 todavía no hay tantos datos, 2020. Hay regiones que se están igualando y hay regiones que se están separando. Y hay cosas bien curiosas, como los tigres asiáticos. Regiones que eran pobres igualan y superan a los países ricos. Entonces, tenemos tres franjas o tres líneas. Una línea de países que son ricos que van así, ¿no? Así, o sea, son ricos y se mantienen ricos, se van creciendo. Una línea de países pobres que van así, como que cada vez son más pobres. Y una línea de países raros, ¿no? En las que hay dos, en la que uno de repente va así, da un brinco y supera a los ricos, ¿no? Y se mantiene. Y otra que de repente va así, da un golpe para abajo y se mantiene. Véase, por ejemplo, Venezuela. Venezuela no iba tan mal y de repente, ¡fum!, se fue para abajo, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de los Emiratos Árabes, ¿no? O sea, Dubái. Estos lugares, o sea, eran medio pobres y de repente, ¡fum!, dieron un brinco increíble. Véase Hong Kong, véase Shanghái, véase Taiwán, véase China. O sea, China, si no me equivoco, es el único país que mantuvo un crecimiento de arriba del 2% de PIB este año de pandemia. El único, o sea, China es una potencia. Hay que esperar los informes finales. Pero China creció en tiempos de COVID. Eso no lo van a hacer muchos países de primer mundo. Y México creo que decreció 1%, ¿no? O ni 1% llegó, como que se mantuvo muy parejo. O sea, eso en términos es un gol, o sea, es algo increíble, porque todo el mundo se lo llevó al catre y México no. Y yo se los he dicho, México es un país que para bien o para mal vive permanentemente en crisis. O sea, siempre lo hemos sabido. Las clases que no somos ricas, tenemos un buen de trucos para hacer que alcance todo, ¿no? O sea, si de repente empiezan a escasear los frijoles, pues haces tacos con menos frijol, ¿no? Pues sigues sacando 3 tacos porque la tortilla mantiene al mexicano, ¿no? Entonces, si de repente la leche empieza a bajar, le echas tantita agua. O sea, sí, así somos. O sea, esos son habilidades mexicanas. Los europeos ni les pasa por la cabeza. O sea, vean los estadounidenses qué problemas tienen para abrir aguacates, ¿no? O los europeos para abrir aguacates. O sea, van a dar al hospital por un aguacate. No lo entiendo, porque casi que se cortaron la vena. Y crean aparatos y gadgets para abrir el aguacate. Y tú dices, o sea, y ese es el primer mundo, ¿no? O sea, me decepcionas, ¿no? Primer mundo me dueles, ¿no? O sea, no puedes abrir un aguacate cuando aquí un niño de 3 años agarra y... ¿no? Y ya. Es que para el mexicano no tiene ciencia abrir un aguacate, lo ha tenido toda la vida. Eso no quiere decir que si haya white mexicans que se corten, ¿no? O no quiere decir que no todos los mexicanos heredemos la habilidad del aguacate. O sea, eso es obvio, ya les dije, no hay generalidades. Pero, ahí les va a dar un secreto. Llega a haber una que otra generalidad, pero son muy complicadas. O sea, llega a haber uno que otro elemento en el que sí pueden generalizar, ¿no? Pero ya la ciencia se los demostrará algún día. Pero la mayoría de los casos no. Un 99.9% de cosas no hay generalidades. Ahora, por ejemplo, vean las casas de los millonarios en California, o sea, casísimas bien padres.
y de repente llega un incendio, no lo pueden controlar y se acabó su casa, ¿no? Y en su casa tenían un buen de patrimonio y muchas cosas las debían y de repente van de la riqueza a la pobreza. Bien gacho. En promedio, o muchos trabajadores estadounidenses europeos, pasa sobre todo en Estados Unidos. Tienen una buena casa, tienen un buen carro, tienen un buen nivel de vida, pero todo lo deben, ¿no? O sea, es decir, ellos ganan, por ejemplo, 10 mil pesos al mes, pero de esos 10 mil pesos, 7 mil se van a deudas. De repente los corren del trabajo, ya no ganan nada y las deudas para arriba. Deben 7 mil, deben 14 mil, deben 21 mil, deben 30 mil, o sea, porque se van siendo exponenciales por los intereses. Y ahí sí ya truenas, ¿no? Y el mexicano debe 10 pesos en Electra, ¿no? O sea, se va 5 minutos a limpiar cristales y paga la deuda. O sea, le suena a chiste, pero es así, o sea, realmente nosotros no vivimos tan endeudados, la mayoría de los mexicanos, como la mayoría de otros países o otras personas del primer mundo. Entonces, son características que nos evitan entrar en crisis, ¿no? O sea, a una persona pobre le dices, es que vas a entrar en crisis, ¿y eso qué implica? Pues que en lugar de 2 huevos vas a tener 1. Y dice, pues no hay problema, pues con 1 hacemos el taco, ¿no? O sea, me explico, no es lo mismo entrar en crisis siendo rico, donde tu empresa se fue al catre y le debes sueldos a todo mundo y vas a la cárcel, que sigas siendo pobre. O sea, vas adquiriendo habilidades para sobrevivir. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, ofensas? No, espero que nadie se ofenda, saben que todo es chiste. Pero si quieren no es chiste. No, no es cierto, todo es chiste. Comentarios, anécdotas, dudas del tema, porque esta es como la base de muchas cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, espero que haya quedado bien claro. Si no, ahí ven la retransmisión. Si no, pueden hablar o preguntar ahorita. Comentarios, chicos, preguntas, observaciones, participen. Algo díganme. Técnicas para sobrevivir la crisis. Esas deberíamos de hacer un compendio. 1000 formas de salir de la crisis según los mexicanos. ¿Alguna? Bueno, otra cosa que afecta mucho en Estados Unidos es la salud. Una vez vi en el canal de Dross algo de las búsquedas más perturbadoras en internet, una cosa así. Y uno era operaciones, ¿no? O sea, ¿cómo quitarme el apéndice? ¿Cómo quitarme una muela? ¿Cómo tal cosa? Y suena a chiste porque dirías, no manches, ¿cómo vas a hacer eso, no? Pero en Estados Unidos sí lo hacen. O sea, ya hay un montón de casos de emergencias de personas que se intentaron operar algo y fracasaron. ¿Por qué? Pues porque es muy cara la medicina, o sea, pero extremadamente cara. O sea, en términos de salarios, algo muy sencillo te puede costar 10 salarios, ¿no? O sea, hablas de 5 meses de salarios, o sea, es una ridiculez. En México no, en México es más barato, pero también es caro. Y luego en Estados Unidos no tienen tanta medicina tradicional como si hay en México. Que puede o no funcionar, ¿no? Pero pues Dios es poderoso, ¿no? O sea, depende. O sea, hay hueseros que de repente sin querer arreglaron algo y hay muchos otros que echaron a perder otra cosa, pero la persona se siente mejor y y ya la hace, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien trae una infección en un ojo o algo, en Estados Unidos pues hay que ir oftalmólogo, cremas, un montón de cosas, en general, ¿no? En general. Y aquí es, pues amárrale un hilo rojo, ¿no? Y se acabó el pedo. Pásale un huevo y aviéntalo para atrás, ¿no? Tratamiento en Estados Unidos, 10,000 pesos. Tratamiento en México, pues 2 pesos la pieza de huevo, ¿no? O sea, me explico, o sea, hay elementos diferenciadores que no nos hacen sentir en algunos casos tan duro un proceso de crisis. En otros casos sí, ¿no? O sea, no estamos ausentes de. Pero sí, pues hay técnicas de supervivencia, o sea. Yo he visto de, ¿cómo se llama? De Knack Reel, no me acuerdo cómo se llamaba, en Discovery Channel. Es un güey que lo avientan siempre, no sé por qué, en algún lugar sin nada y sobrevive de todo, ¿no? Hasta se hizo un chaleco de piel de foca. Y tú dices, no manches, chaleco de piel de foca. Lo que ese güey se tardó en un chaleco de piel de foca. El mexicano ya llevaba un periódico y se lo metió así y está caminando, ¿no? O sea, sí, no. O sea, no. Definitivamente no. Pero bueno, cada quien.
Entonces, deberían de sacar Supervivencia a México, ¿no? 2.1 y a ver cuántas cuadras aguanta sin que le pase algo, ¿no? En fin, ¿no hay dudas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguras? Va muy bien. Pues cuídense, chicos. Los veo el día... Vamos a parar aquí el video.